La teoría teológica o creacionista es a la que se denomina conjunto de creencias inspiradas en doctrinas religiosas, según las cuales el universo y los seres vivos provienen de actos específicos de creación divina. Por extensión, el adjetivo de esta teoría se ha aplicado a cualquier opinión o doctrina filosófica o religiosa que defienda una explicación del origen del mundo basada en uno o más actos de creación por un Dios personal, como lo hacen, por ejemplo, las religiones. La cosmogonía es una narración mítica que pretende dar respuesta al origen del universo y de la propia humanidad. Generalmente, en ellas se nos remontan a un momento de preexistencia o de caos originario en el cual el mundo no estaba formado, pues los elementos que habían de construirlos se hallaban en desorden, donde participaban personajes de carácter divino o eórico. Por ejemplo, en las culturas de la antigüedad tuvieron sus propios mitos con la participación de dioses y semidioses. La teoría de la panspermia. Esta teoría fue propuesta por Svante Arrhenius en el año de 1908 y sugiere que la vida en la Tierra tuvo su origen a partir de esporas o bacterias que pudieron haber llegado del espacio exterior procedente de algún planeta que ya tenía seres vivos. Teoría quimiosintética. Alexander Oparin fue un biólogo y bioquímico soviético que realizó importantes aportes sobre el origen de la vida. En 1921 fue el año en que Oparin sentó un breve trabajo en el que se concluía que los primeros compuestos orgánicos se habían formado abióticamente sobre la superficie del planeta y que luego originaron a los primeros seres vivos. Oparin publicó el libro El origen de la vida, en donde sugiere que cuando recién se formó la Tierra, su atmósfera era diferente a la actual. No contenía O2, pero abundaba el H2, CH4 y amoníaco. Estos compuestos inorgánicos habrían reaccionado entre sí, gracias a la energía de la radiación solar y a la actividad eléctrica de la atmósfera, y la fuente de calor por parte de los volcanes para originar compuestos orgánicos, lo que disueltos en el océano primitivo originaron a los primeros seres vivos. El fijísmo. La teoría fijista sostiene que el mundo es estático, que las plantas y animales son inmutables. Esto quiere decir que jamás han cambiado. A esta postura casi siempre se le asocia con una concepción vitalista, que señala que la vida se originó por acción de una fuerza o principio espiritual existente en el ser vivo llamado entelequia, alma, principio o fuerza vital. Se le relaciona con una concepción creacionista. Linneo, Buffon y Cuvier fueron defensores del fijismo. Esta teoría la plantea Lamarck en su libro Filosofía zoológica, en la que explica que todos los factores ambientales que afecten directamente la vida del ser son y serán los condicionantes para que éste siga en proceso de evolución hasta llegar al desarrollo adecuado que se adapte a sus mismas necesidades. El único factor que puede enlentecer el proceso de evolución de las distintas especies es la capacidad que tengan las mismas de adaptarse a los cambios. Sin embargo, no detiene el proceso. El darwinismo explica el origen de las especies naturales mediante el concepto de evolución o transformación de unas en otras a través de variaciones en las características hereditarias, que se producen de modo no aleatorio, sino por selección natural. Charles Darwin fue el científico que aportó la teoría más importante sobre la evolución en el siglo XIX. Con ella sentó las bases de la biología evolutiva moderna. En 1831 formó parte como naturalista de la expedición científica del barco de la Marina inglesa HMS Beagle a la Patagonia.
Tierra de Fuego y las Islas del Pacífico, viaje que duró 5 años y que fue de primordial importancia para la elaboración de su teoría. Quizá los trabajos más divulgados sobre el viaje de Darwin y los que aportaron más pruebas a la evolución fueron los realizados en el archipiélago de las Galápagos, localizado a 800 kilómetros de Ecuador. La visita a los Galápagos dejó impresionado a Darwin, pues observó ciertas semejanzas de los animales que habitaban en las islas con los de la tierra firme. La variabilidad genética es una medida de la tendencia de los genotipos de una población a diferenciarse. Los individuos de una misma especie no son idénticos, si bien son reconocibles como pertenecientes a la misma especie. Se entiende que la adaptación es un proceso fisiológico o del comportamiento de un organismo que ha evolucionado durante un periodo mediante la selección natural, de tal manera que incrementa sus expectativas a lo largo plazo para reproducirse con éxito. En una población, algunos individuos tendrán rasgos heredables que les ayudarán a sobrevivir y reproducirse. Los individuos con los rasgos ventajosos dejarán más descendencia en la siguiente generación que sus pares, dado que sus rasgos los hacen más efectivos para la supervivencia y la reproducción. La fuente original de las nuevas variantes de genes que producen rasgos heredables nuevos, como los colores del pelaje, es la mutación aleatoria, que son cambios en la secuencia del ADN. Las mutaciones aleatorias que pasan a la descendencia por lo general se producen en la línea germinal, o los óvulos y espermatozoides de los organismos. La reproducción sexual mezcla y combina las variantes génicas para producir más variedad. Los fósiles son restos de plantas o animales muertos hace mucho tiempo. Sufrieron el proceso de putrefacción y al pasar los años pasaron a formar parte de una corteza de la Tierra. La biogeografía es una disciplina científica que estudia la distribución de los seres vivos sobre la Tierra, así como los procesos que la han originado. La taxonomía es la ciencia en la que se clasifican los órganos y se establecen parámetros de diferencia, creando familias, ramas y conjunto de ramas. Órganos homólogos son aquellos que tienen la misma o parecida estructura interna, pese a que pueden estar adaptados a realizar funciones muy distintas. Desarrollo embrionario. Se considera desarrollo embrionario al periodo de crecimiento y morfogénesis comprendido entre la formación de un cigoto y el nacimiento de un nuevo organismo.